Buenos días otra vez y gracias a Dios porque estamos reunidos con el propósito de edificarnos con la palabra del Señor. Todos nosotros sabemos que las cartas del Nuevo Testamento, o todo el Nuevo Testamento, fue escrito con un propósito. Siempre algo motivaba para que se escribiese. Bueno, en los evangelios, se quería hablar acerca de Jesús, pero ya el libro de los Hechos, pues, relatar la historia de la iglesia, pero las cartas se escribieron siempre por una necesidad que la iglesia estaba teniendo. Y la carta a los hebreos es de la misma manera una carta que se escribe con el propósito de exhortar a la iglesia formada por judíos para que no regresasen por causa de los problemas, de las persecuciones que la iglesia sufría. Y está escrita pues para que nosotros podamos ver las semejanzas con lo que hay hoy. Muchos hermanos abandonan la iglesia, se regresan al mundo, quieren cambiar algunas cosas y dejan de adorar a Dios realmente. Entonces, miramos allí en la carta que el escritor de los Hebreos lleva, dirigiéndose a ese grupo religioso que están fallando, y al mismo tiempo para los que están firmes y constantes, que permanezcan. Y es así que en esta mañana, ¿verdad?, pues es la exhortación para que no nos alejemos, como decía también en la oración hace unos momentos el hermano David, para que permanezcamos, para que estemos firmes, estemos atentos a escuchar la predicación, porque la palabra de Dios es para todos nosotros. La carrera, miramos allí vamos a tener como versículos de nuestra lección de esta mañana, en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, y los versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Dice la escritura en el versículo 1 al 3, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del pueblo, delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí miramos en estos 3 versículos que la carrera del cristiano está dirigida por la cabeza, que el jefe, que es Jesús, ¿verdad? Y que esa carrera está rodeada de grande nube de testigos. Y el escritor nos exhorta que corramos con perseverancia, con constancia, esa carrera que está puesta delante de nosotros. Desde el momento en que nosotros decidimos confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos.
debemos de quitar todas esas trabas del pecado, ¿verdad? Y dice el escritor, consideremos al autor y consumador de la fe, el gran ejemplo de la contradicción, ¿verdad? Es decir, una contradicción porque el Señor, el creador de la vida, muere. El que no tenía pecado carga los pecados. Como decía en la oración nuestro hermano hace unos momentos, ¿verdad? Que en los momentos que Dios dejó al Señor, cuando estaba en la cruz y cuando le dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios le había desamparado porque Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad. Entonces el propósito y el motivo de esta carta es de exhortar y de animar a no darse por vencido, ya que algunos cristianos, por causa de las persecuciones, se regresaban al judaísmo, debido a los conflictos, a los problemas que tenían, y miramos, ¿verdad?, esa semejanza con nuestros días, que por los problemas que hay en las familias, por las enfermedades, por X causa, ¿verdad?, y casi sin razón, se alejan nuestros hermanos. Y el escritor a los Hebreos está mencionando, ¿verdad?, o está diciéndonos, ¿verdad?, que Jesús es mayor que Moisés, ¿verdad? Jesús es mayor que los ángeles. Jesús tiene un mejor sacerdocio que el levítico, ¿verdad? Y lo que hace hincapié el escritor a los Hebreos es que el judaísmo ya no está vigente. Y lo mismo lo miramos en las cartas que el apóstol Pablo escribe tanto a los romanos como a los gálatas, a los colosenses, y esta carta de Hebreos, ¿verdad?, nos enseñan que el judaísmo ya no estaba vigente, ¿verdad?, que en el judaísmo no había nada que pudiera justificar al hombre delante de Dios, ¿verdad? Cuando la iglesia se estableció y años después, 2, 3, 4 años después, no sabemos exactamente cuántos, ¿verdad?, cuando se cumplió lo que el Señor había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí entraba pues todo el imperio romano, y el apóstol Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero, cuando estaban allá predicando, antes de Saulo de Tarso, antes de ser parte de la iglesia, pues sabemos, como ya se mencionó también en la clase, me parece que era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Jesús encuentra a Saulo, ¿verdad?, hay una transformación en Saulo, ¿verdad? Y lo miramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 16, ¿verdad? Y 26, perdón, no 16. Y encontramos allí en esos capítulos, ¿verdad?, qué es lo que los judíos querían hacer con Saulo de Tarso por haber dejado el judaísmo. Lo querían matar, ¿verdad? Y además, pues, porque iba atrás de Jesús, porque iba ahora atrás de Jesús. Antes iba en contra de Jesús, pero ahora Jesús lo ha transformado y ahora Él va atrás de Él, así como nosotros vamos tras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora sí, mirando ahí, el escritor a los Hebreos enfatiza que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico,
y sobre todo que Jesús tiene un mejor pacto, ¿verdad? Es decir, un pacto que trae mejores promesas. Por eso a los que se destina la carta a los hebreos, como no tuvieron crecimiento espiritual, se apartaron, empezaron a dejar, ¿verdad? Leemos allí en Hebreos capítulo 5 y versículos 11 y 12, Hebreos 5, versículos 11 y 12, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Entonces encontramos que eso había enfriado a muchos cristianos a los cuales se les dirige esta carta a los hebreos. Además no supieron afrontar los problemas de la persecución, y ellos pues se ampararon en esas circunstancias para poder decir: yo soy judío, no soy cristiano. Entonces leemos ahí en el versículo 1 de nuestra lección, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Cuando venimos al cristianismo, empezamos o iniciamos un caminar, un peregrinar hacia el cielo, hacia la tierra prometida, hacia la tierra espiritual, hacia la Canaán espiritual, y donde tenemos que saber que necesitamos hacer, o que se puede hacer, la voluntad de Dios, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas. Si nos preguntáramos cuántos hermanos que conocimos se han apartado de la iglesia, se fueron simplemente, y los ancianos, los predicadores, el predicador, o los hermanos, las hermanas, hablaron con esos cristianos que se fueron, que se apartaron, y no hubo una razón fuerte como para decir: no puedo oír más ese evangelio porque hay hipocresía, o porque hay esto, o porque me hicieron aquello, o más allá. Dice el escritor a los Hebreos, versículo 2: puestos los ojos en Jesús. Ese es nuestro tema hoy en esta mañana. Puestos los ojos en Jesús. El escritor nos está exhortando a eso. Pongamos los ojos en Jesús. No quitemos nuestra mirada de Él. Es decir, por medio de las Escrituras nosotros podemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Bueno, alguien puede preguntar: ¿qué recompensa tenemos por tener puestos los ojos en Jesús? ¿Qué recompensa? ¿Qué ganamos? ¿Qué beneficio tenemos? Bueno, vamos a mirar cuando menos 3 puntos de la recompensa por seguir a Jesús. El primero de ellos es que Jesús es el ejemplo supremo que en su vida nos da
el ánimo o nos anima a que le imitemos, a que le imitemos. Recuerden ustedes cómo el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Bueno, ¿en qué es ejemplo el Señor? Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos mirar que Jesús nos da un ejemplo para que seamos como Él, en la vida de cada día, en la vida en la familia, en la vida en la que queremos adorar a Dios, en la vida en el contacto con aquellos que nos rodean, en todas esas cosas, ¿verdad? Pero principalmente el Señor Jesucristo nos da un ejemplo, ¿verdad? Que le sigamos, que seamos obedientes al Padre, que seamos obedientes a su voluntad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 30, dice, el apóstol Juan escribe, el Señor dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros debemos de seguir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en las Escrituras. ¿Cómo debemos de ser? El Señor dice: yo no hablo por mí mismo, sino hablo lo que el Padre me dijo que hablase. Entonces, Él no busca hacer su voluntad, sino busca hacer la voluntad del Padre Celestial. Y el Padre Celestial, ¿verdad? Nos manda que creamos en Jesús, que seamos como Él. Recordemos, creo que en este mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan, en los versículos como 20 en delante, ¿verdad? El Señor dice, o le preguntan a Jesús, porque el Señor les reprende ahí a los judíos, y le preguntan: ¿qué obra quieres que hagamos de Dios? ¿Qué obra quieres que hagamos de Dios? Y Jesús les dice: que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién es al que Él ha enviado? A Jesucristo. Debemos de creer en Él. Y esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, creamos en Jesús. No solamente un creer aquí mental, ¿verdad?, sino que un creer que implica obediencia en lo que el Señor hace en su vida durante su ministerio y durante su vida en la casa, con sus hermanos, con sus padres, ¿verdad? Hijo que se quería de José, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿O qué es el beneficio que nosotros miramos? Bueno, miramos el gran ejemplo de Jesús en la obediencia. Y Él nos da ese ejemplo para que seamos también nosotros obedientes a la palabra de Dios. Pero también está en la oración, ¿verdad? En Marcos capítulo 1 y versículo 35, ¿verdad? El Marcos nos dice que el Señor se levantó muy de madrugada y se fue a orar, ¿verdad? Se fue a orar. Entonces, encontramos nosotros que debemos también si no queremos levantarnos muy temprano, practicamos la oración, ¿verdad? El hermano Wally, cuando tenía la clase, él nos decía: yo levantándome y lo primero que hago es dar gracias a Dios por la vida que Él me da, porque me da este día.
y pido su dirección, su protección, su cuidado. Y esto hacemos muchos de nosotros. Oramos, ¿verdad? Pero Marcos está diciendo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A través de los evangelios encontramos que el Señor es un hombre que en la Biblia nos describe, los evangelios nos describen de mucha oración. Incluso hasta el final de sus días, ¿verdad? Cuando antes de aprenderlo, nosotros recordamos cómo él va, se lleva a Juan, a Pedro y a Zebedeo, a Jacobo, perdón, hijo de Zebedeo, se los lleva, ¿verdad?, a los tres y les dice, velen conmigo, yo voy a orar allí. Y dice, oren conmigo. Y regresa y están durmiendo. No pueden estar despiertos una hora. Y se va y viene y están durmiendo. Y va y viene y dice, levántense porque ya viene el que me va a aprender, ¿verdad? Entonces encontramos ahí que hasta las últimas horas de su vida, él oraba. Encontramos ahí en Lucas capítulo 6, ¿verdad?, que se levantó todo el día, toda la noche, dice el versículo 12 de Lucas 6, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Podemos imaginarnos a Jesús orando toda la noche? Y luego cuando viene el día, llama a los discípulos, a todos sus discípulos que están allí con él, y de todos esos discípulos escoge a 12, a los cuales llamó apóstoles. Encontramos, ¿verdad?, que el Señor tenía que tomar una decisión muy importante para escoger de entre todos los discípulos que él había hecho hasta ese momento, escoger a 12, ¿verdad?, con los cuales se iniciaría o empezaría la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces oramos cuando tenemos que tomar una decisión importante? Importante para nosotros, por supuesto, ¿verdad? A lo mejor al vecino, a lo mejor al pariente, no es tan importante lo que vayamos a hacer, ¿verdad?, pero para nosotros sí. ¿Oramos a Dios? Bueno, es un ejemplo que tenemos allí en las Escrituras, que Jesús hace para que nosotros oremos. Y miramos que el Señor tiene compasión. En Lucas capítulo 19 y versículo del 1 al 10, pero vamos a ver solamente el versículo 10. Se trata de Zaqueo, ¿verdad? Cómo Zaqueo quería ver a Jesús y como era bajito de estatura, no puede verlo por entre la gente y va y corre y se sube a un árbol y de allí mira a Jesús. Y Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, baja porque esta tarde o este día voy a posar en tu casa. Y Jesús va, ¿verdad? Pero Zaqueo era un publicano. Era un hombre odiado por los judíos, aunque era judío Zaqueo, ¿verdad?, porque trabajaba para el gobierno romano, ¿verdad?, lo tenían por publicano, por un hombre perverso, ¿verdad? Y el Señor dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, bueno, él menciona, también es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, si esto es lo que vino a hacer Cristo, ahora Cristo no está físicamente, lo tenemos espiritualmente, lo tenemos en las Escrituras. ¿Cómo va a buscar Cristo a los perdidos? Lo va a buscar por medio de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que en la oración que hace en la última noche, cuando después de participar de la Pascua,
en Juan capítulo 17, y me parece que en el versículo 17 y 18 dice, hablando de los apóstoles, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y santifica a aquellos que van a creer por la palabra de ellos, es decir, por la evangelización de los apóstoles, ¿verdad? Está pidiendo por los que van a creer, y esos somos nosotros. Alguien predicó el evangelio y se fue trasladando a través de las distancias y a través del tiempo y hasta que llegó a nosotros. Y el Señor oró por nosotros, ¿verdad? Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, también podemos encontrar, bueno, ya encontramos que es en obediencia, que es un ejemplo para nosotros. Él es un hombre de oración, tenemos ese ejemplo para que también nosotros oremos en todo tiempo, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad sin cesar. Entonces, cuando él va a escoger a los apóstoles, algo muy importante para su ministerio, él va a orar y ora toda la noche. Cuando nosotros tengamos que hacer una decisión o algo muy, muy importante para nosotros, oremos a Dios, oremos con convicción de pidamos su guía, su cuidado, su aprobación, su bendición en todas las cosas. Cuando participamos de los alimentos, las 3 veces o 4 o 5 que practiquemos, ¿verdad? Demos gracias a Dios por eso, por lo que Él provee para nosotros. Pero cuando tengamos en mente algo importante, oremos a Dios para que Él nos guíe, nos cuide, nos prospere, nos bendiga. Él fue sin pecado. Dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 14, dice la Escritura en la parte final de ese versículo, no es ahí, perdón. Se me fue esta cita que la tenía en la mente, pero no la anoté. Ok, el Señor fue sin falta, fue sin pecado. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y nos hizo justicia de Dios en él. Él no cometió pecado. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y versículos 4 y 5, y todo aquel que comete pecado, 1 Juan, y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y dice la Escritura, y no hay pecado en Él. Es un ejemplo, pero ¿qué dice la Escritura acerca del hombre? Desde Génesis, ¿verdad? Todo pensamiento del hombre era de continuo el mal. No hay hombre que no peque. Todos se desviaron, aún se hicieron mentirosos, dice la Escritura. Pero sin embargo, Jesucristo es ejemplo para nosotros de que Él no cometió pecado. En Hebreos capítulo 4 y versículos 14 y 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y luego termina, pero sin pecado. Sí, sin pecado. Ahorita en la oración el hermano mencionaba, ¿verdad?, que Jesús está en la cruz y Él está clamando a Dios. Y Dios no lo oye. Dios no lo oye. Y no lo oye porque está cargando el pecado de toda la humanidad. Está cargando tu pecado, mi pecado, nuestros pecados.
El pecado de todo el mundo, no solamente en estos momentos, sino a través de toda la historia de la humanidad, el Señor está cargando el pecado. Y por eso el Señor, el Padre Celestial, no oye a su Hijo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Por causa del pecado. Entonces, tenemos la obediencia, ¿verdad? Tenemos, es de mucha oración. Él era, la Biblia, los evangelios están llenos de la evangelización. Él es el ejemplo que debemos de mirar, ¿verdad? Para seguir, porque él evangelizaba. Toda su vida, bueno, todo su ministerio fue de evangelización, evangelizar a aquellos que necesitaban saber de la voluntad de Dios. Recordamos a la mujer samaritana, recordamos al publicano, recordamos al que vino de noche, ¿verdad? Nicodemo, y recordamos también que tenía él mucha compasión, ¿verdad? Allá leemos en el capítulo 9 del libro del Evangelio de Mateo, y en los versículos 36 al 38, dice la Escritura: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cuando nosotros miramos, somos un puñado aquí de miembros de la iglesia. La mayoría somos miembros de la iglesia. Algunos poquitos no son. No han obedecido al Señor, no han obedecido el Evangelio. Allá en el auditorio también es un pequeño grupo. Todo eso, deberíamos de mirar el ejemplo del Señor cuando dice: mirando a las multitudes tuvo compasión de ellas. Andan como ovejas sin pastor. Y cuando miramos el mundo religioso en todas sus enseñanzas erróneas, y les tratamos de predicar o tratamos de hablar, no entienden y creen que están siguiendo a Jesús, creen que están como Saulo, que van tras de Jesús, pero no están siguiendo la voluntad de Dios. Nos debería de dar compasión a aquellos que se encuentran sin Cristo, nuestros hermanos, la familia, nuestros vecinos, los compañeros de trabajo. ¿De qué hablan cuando llega el viernes? Están hablando solamente de ir y divertirse, de embriagarse, de satisfacer sus deseos, etcétera, etcétera. Pero no hablan nada de Dios. Porque ¿cómo hacemos? Tenemos compasión, pero a lo mejor no sabemos cómo resolver esa situación, de hablarles de la esperanza que nosotros tenemos de la vida eterna, para librarnos del castigo eterno. Debemos de ser pacientes. El Señor es paciente. Fue paciente con sus apóstoles. Recordamos nosotros a Juan y Jacobo, ¿verdad? Su temperamento que tenían, ¿verdad? Su carácter fuerte. Incluso parece que se les llama hijos del trueno. No sé si por su carácter o por alguna otra cosa, pero eran de carácter fuerte. En una ocasión, en Lucas capítulo 9 y versículos como del 48 en delante, ¿verdad? Jesús, bueno, en el versículo 51 dice: Jesús afirmó su rostro como para ir a Jerusalén.
Entonces él mandó a Jacobo y a Juan a una aldea samaritana. Y fueron allí para que recibieran a Jesús, pero no le recibieron, no quisieron recibir a Jesús, dice, porque tenía su rostro como de ir a Jerusalén. No nos vamos a meter en qué significa todo eso, ¿verdad? Pero había algo que ellos no tuvieron miedo de recibir al Señor. Y entonces Juan y Jacob se enojan y le dicen al Señor, ¿quieres que oremos y que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dice, ustedes no saben de qué están hablando, ¿verdad? Están conmigo. ¿Cómo pueden hablar de eso, ¿verdad? De destrucción, ¿verdad? Es como si yo les enseñara eso, como si yo les motivara. Y fue paciente con ellos, ¿verdad? Fue paciente. Tuvo paciencia para con ellos. No los... ¿Sabes qué? Ya no quiero que sean mis apóstoles. No, fue paciente. Tenemos que ser pacientes por aquellos que se enfurecen o se enojan o no quieren saber nada de nosotros. Debemos de darle tiempo al tiempo y trabajar poco a poco con ellos. Fue paciente con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo, no, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, hoy me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. No, Señor, yo no te negaré y estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Y cuando vienen y aprenden a Jesús, corren los discípulos. Y después Pedro sigue al Señor de lejos. Pero después el Señor perdonó a Pedro, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, ¿verdad? Encontramos allí a Jesús preguntándole a Pedro, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le dice 3 veces, ¿verdad? Pero allí el Señor le está perdonando porque es paciente para con él. Entonces podríamos buscar muchas cosas en las cuales el Señor es ejemplo para nosotros. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice, pongamos nuestros ojos en Jesús. No los quitemos de Él. Para que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Para que podamos ser hombres y mujeres de oración a Dios. De una oración constante. En todas las cosas que tengamos en nuestra vida. Que podamos evangelizar a aquellos que están cerca de nosotros. Que les hablemos de Jesucristo, de su plan de salvación, que les hablemos de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Que tengamos compasión por aquellos que no obedecen el Evangelio, por aquellos que siguen una vida desordenada y no atienden los reproches, los regaños, las exhortaciones que podamos hacer. Que seamos pacientes, que seamos sin pecado. Sabemos que todos somos pecadores, pero no andamos en pecado. Caemos en pecado, pero no andamos en pecado. Bien, el beneficio o recompensa que tenemos, ¿verdad? Es que somos animados o exhortados en los momentos difíciles. Hebreos 12:1 está diciéndonos, ¿verdad? Corramos con paciencia, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Por tanto, teniendo también tan grande nube de testigos, corramos con paciencia. Cuando tengamos todos los hermanos, la familia fulana, sutana, debe de ser un estímulo para nosotros. Todos decimos, el hermano Juan Weber es un ejemplo de motivación para estar constantes. Él cuando no está aquí con nosotros es porque él se enferma, ¿verdad? Y a veces cuando está aquí está enfermo y está soportando, ¿verdad? Y nosotros buscamos cualquier pretexto, ¿verdad? Para no ser constantes, para no animarnos, ¿verdad? Y la Escritura nos
nos dice esto. Filipenses capítulo 1 y versículo 29, ¿verdad? Nos dice que todo aquel que quiera seguir a Jesús va a tener problemas, ¿verdad? Déjenme ver, a ver, Filipenses capítulo 1 versículo 29. Filipenses 1:29, dice la Escritura: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y a lo mejor muchos dicen, no, pues ¿cómo voy a seguir a Cristo y voy a padecer por Él? ¿Verdad? Pues sí, así es. Tenemos que estar firmes. Debemos de saber que vamos a tener aflicción. En 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12, el apóstol Pablo está en la cárcel. Es su segunda carta que él escribe. Y él sabe que ya lo van a justiciar, ya lo van a matar, ¿verdad? Y en el capítulo 3 y versículo 12 le escribe a Timoteo y le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿qué es esto? Dice Hechos capítulo 14, versículo 22, en la parte final: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se acuerdan cómo en este capítulo Pablo estaban predicando en su primer viaje misionero y es apedreado, es lapidado, y lo arrastran y lo llevan fuera de la ciudad y lo dejan como muerto? Y él se levanta, ¿verdad? Y vuelve a entrar a la ciudad. Y después va a predicar otra vez, va a seguir predicando a Cristo. No importaba. Cuando nosotros leemos de todo lo que le sucedió a Pablo, podemos mirar que si alguien tenía un motivo para dejar el cristianismo, pues era Pablo. Y sin embargo, permaneció constante, teniendo sus ojos puestos en Jesús. Y una cita que nos motiva, ¿verdad? En la última noche que el Señor está con los discípulos, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33, dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo es esa paz? Esa paz que habla nuestro Señor Jesucristo no es una paz en la que no hay problemas, no, ¿verdad? En la vida que tenemos con los problemas, debemos saber que Dios está con nosotros y nos fortalece para seguir adelante, para salir adelante. Nos fortalece, nos anima, ¿verdad? Entonces, podemos ver muchas citas más, pero por causa del tiempo, ¿verdad? Otra recompensa que tenemos es que tenemos la salvación eterna de nuestra alma. La salvación eterna de nuestra alma. En el capítulo 6 y versículo 40 de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y saldrá y tendrás muchas bendiciones. Entonces, somos o tenemos la salvación eterna de nuestra alma. Él dice en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida.
En 1 Juan capítulo 5 y versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que tengamos puestos los ojos en Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, cuando el apóstol Pedro les predica allí al Sanedrín, cuando habían estado en la cárcel, dice en el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser ejemplos para los demás. Así como Cristo es el ejemplo para nosotros, nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás, para aquellos que no creen. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y que haya frutos del Espíritu, lo que menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que todo esto esté en nosotros. Como conclusión, ¿cómo puedo, es la pregunta que quizás puedas tú tener, cómo puedo yo tener puestos los ojos constantemente en Jesús? Hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero miraremos solamente dos como conclusión. Y una es, necesitamos aprender de Jesús. Necesitamos conocer cómo era. Necesitamos ver su vida en los evangelios, leer, aprender de él, de sus enseñanzas. Aprender, si leemos el Sermón del Monte, allí hay un cúmulo de enseñanzas para nosotros. Es la vida, es prácticamente la descripción de la vida cristiana, el Sermón del Monte. Esos capítulos 5, 6 y 7 es el cristianismo en ejecución. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero necesitamos aprender de Él. Necesitamos leer. Necesitamos orar para que Él nos ayude. El segundo punto es crecer en el conocimiento de la palabra. Conocer la verdad de Dios. Vivir por ella. Andar en ella. Mostrarla a los demás. Y si hacemos esto, dice el apóstol Pablo, última cita, Romanos capítulo 8 y versículos 36 al 39, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres tú tener puestos los ojos en Jesús? Porque aún no los has puesto. Tú como miembro de la iglesia estás poniendo los ojos en Jesús. Tú que no has contestado a la invitación que hace el Señor a la invitación. ¿Quieres poner los ojos en Jesús? La palabra de Dios es la invitación. Cantaremos un himno.